Tenemos ahora un invitado que nos encanta, la verdad que es un honor estar en comunicación con él para hablar también un poco sobre su historia y para que nos presente esta obra, este libro llamado Malvinas en mi corazón. Estamos con Carlos Alberto González, él también es excombatiente de Malvinas y seguramente tiene mucha historia para contarnos. Carlos, buen día, Ezequiel y Silvana los saludan, un gusto. Buen día, el gusto es mío saludarlos en esta mañana hermosa y aprovecho a saludar a Gisela, que fue la que conectó, la productora, así que un fuerte abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Está en Laguna Larga, usted vive ahí, es oriundo de Laguna. Nací en Laguna Larga y vivo actualmente en Laguna Larga, exacto. Muy bien. Bueno, Carlos, primero, esta obra, digamos, es por decirlo así, este título, imagino lo que encierra y lo que significa para usted, Carlos, primero para contarnos un poco sobre su historia y también cómo es actualmente su vida, lo que quiera compartir con nosotros. Sí, perfecto. La verdad que el título del libro encierra todo. Malvinas está no solo en mi corazón, está en el corazón del 99% de los veteranos de Malvinas. Ahora, ustedes habrán escuchado que dije que soy veterano de Malvinas y no excombatiente. Y eso es porque nosotros seguimos combatiendo por Malvinas. Desde otro campo de acción, por supuesto, claro está eso. Sí. Pero seguimos combatiendo por nuestros derechos soberanos, por lo que nos pertenece y los piratas nos han usurpado. Entonces, es una constante lucha ante la desmalvinización, es una constante lucha que llevamos adelante. Cuando vine de Malvinas, escribí lo más que pude recordar y quedó ahí en algún papel. Yo no llevaba un registro diario en Malvinas, sino que cuando vine de allá, escribí. Y siempre quedó eso pendiente de plasmarlo en un libro, tal cual esta pandemia, esta debilidad que hoy se nos presentó, busqué que sea una oportunidad y la trasladé a la fortaleza que hoy ya es el libro. O sea que todo este año aproveché para darle forma y bueno, llevar ya está listo el libro, que lo tengo yo acá en casa. Por ahora no hay un mercado para venderlo, sino más allá de en forma personal o por correo, si como me lo están pidiendo de algún otro lado de la provincia, incluido de muchos amigos del sur o de otra parte de nuestra amada Argentina. Y en el libro están plasmados todos los recuerdos, lo que a usted le tocó vivir. ¿Qué más hay? ¿Hay historias? ¿Hay personas que no volvió a ver? Exacto. Generalmente yo integré, primero me presento en este sentido, integré una patrulla de exploración y combate en Malvinas con el Regimiento de Infantería 8 del Ejército Argentino. El Regimiento de Infantería 8 está asentado en Comodoro Rivadavia, Chubut. Esa patrulla éramos 11 integrantes y con la mayoría, creo que en la totalidad, hemos tenido con algunos casi a diario contacto nuevamente. Y con otros, gracias a este medio, tenemos algún contacto por lo menos 2 o 3 veces al año. O sea que este medio de WhatsApp, de Facebook y demás ha facilitado mucho esa tarea. Nos mantenemos unidos porque éramos pocos. Allá integramos un cuerpo de combate y acá intentamos mantener ese combate, pero por la vida que esta posguerra nos va llevando adelante, ¿no? Mantenernos unidos como una familia que fuimos allá. El contenido del libro, más allá de mis vivencias personales con esa patrulla, habla también un poco un esquema generalizado poniendo en contexto lo que fue en aquella época. Los fundamentos argentinos, los argumentos británicos, porque también es necesario que se sepa por qué nosotros decimos que son argentinas. Y también que se sepa por qué los ingleses las reclaman como propias y la invalidez de esos reclamos porque no tienen absolutamente ni en lo legal, ni en lo geográfico, ni en lo histórico, nada para reclamar. Por eso utilizan la fuerza. Por eso son denominados piratas invasores. No solo por los argentinos, sino que han invadido creo que 90 países en el mundo. Tienen invadido
alguna parte. Muy Y también sí. hoy se habla mucho de respetar los principios de autodeterminación de los isleños, de los kelpers, y también es una razón infundada, no tiene un sustento firme por parte de los británicos. Habla de la causa, de los acontecimientos desde el 3 de enero de 1833, cuando ellos la usurparon, hasta el 2 de abril de 1982, cuando se recuperan. Demostrar que los ingleses nunca tuvieron intenciones de negociar. Para ello hay comentarios de propios legisladores ingleses, siempre en el contexto de aquella época, ¿no? De 1982. El apoyo del pueblo argentino, porque de pronto yo quiero aclarar que para nada estoy a favor de una guerra, que fue una defensa justa. Ningún foro internacional condenó a Argentina como nación agresora, es muy importante que se sepa, pero para nada estoy en defensa de la guerra, no. Simplemente los acontecimientos hay que nombrarlos a todos, porque cuando vinimos nosotros, regresamos al continente, se habló únicamente de todo lo malo, que como en toda guerra existe, pero no se resaltaron los hechos de valor, los actos heroicos. La Argentina en pleno, salvo en algún mundial, la Argentina en pleno estuvo a favor de esa recuperación, y eso lo demuestro mediante notas. Entonces el libro es bastante completo en ese sentido, y también demuestro que los ingleses tuvieron hambre, frío, miedo, igual que nosotros, con más profesionalismo tal vez, porque ellos eran todos profesionales. En mi caso yo fui soldado conscripto, estaba cumpliendo con la ley del servicio militar obligatorio. Fui designado para integrar una patrulla especial, pero no tenía ningún rango militar. Ellos, que también tuvieron combatientes de 17 años de edad, así de simple, nada más que eso se habla muy poco, con la diferencia que tenían algún grado de preparación, como si fuesen ahora nuestros jóvenes que entran a un liceo militar. Entonces tienen cierto grado de preparación, por lo menos lo que es la doctrina militar, como para que estén introducidos en ese ámbito, que para nosotros, la mayoría de los conscriptos, era algo totalmente distinto, y más en aquella época. Recuerden que había una dictadura militar en el gobierno, era mucho más duro todo, a eso me refiero. Y bueno, esos son un poco el esquema general de lo que está el libro, más allá de las vivencias personales que en mi patrulla acontecieron, parte de las vivencias personales, por supuesto. Y recordando, perdón, Ezequiel, recordando siempre como primer objetivo a nuestros 3 compañeros caídos de la patrulla compañera de la nuestra, patrulla Mancha. Yo estaba en la patrulla Gato, los 3 compañeros que murieron allá, Nosikowski, Sosa y Antieco. Ese es el principal objetivo. Con Nosikowski habíamos hecho una promesa de que el que volviese con vida iba a plasmar, iba a contar, iba a tratar de algún modo de contar el orgullo que sentíamos estando allá, y a su vez un poquito de bronca, por decirlo de alguna forma, que el pueblo, más allá de la desinformación, en lo que haya, el pueblo empezó a pensar más en el mundial que nosotros estando en guerra. Entonces, por eso también por ahí lo digo, misión cumplida, en la presentación que hice en Facebook, muy escueta. Usted tiene el recuerdo seguramente muy presente del momento en el que le anunciaron que tenía que ir a Malvinas. ¿Cómo vivió ese día? Ese día fue el mismo 2 de abril, en Plaza de Armas, que es la plaza de todo regimiento, en formación en Comodoro Rivadavia, Chubut. En formación, el jefe comunica que se habían recuperado las islas. Nosotros antes veíamos mucho movimiento porque Comodoro era un punto, ahí hay una pista para aviones, entonces desde ahí salieron prácticamente los efectivos, por lo menos del regimiento que recuperó Malvinas el mismo 2 de abril. Entonces había movimientos previos
movimientos más raros, o sea, mucho más, para nosotros por lo menos, mucho más aprendizaje, mucha más práctica, teórica, práctica sobre movimientos militares que no era habitual y como muy acelerado. Y ya se comenzaba a hablar que había algunas circunstancias. Todos nos imaginábamos, la mayoría, había muy pocos que lo sabían, muy pocos oficiales de alto rango. Los soldados comunes pensábamos que era algún conflicto interno, porque había manifestaciones en contra del gobierno militar, o bien contra Chile, que era siempre el conflicto de Bigle. Hasta que el mismo 2 de abril, el jefe de regimiento en Plaza de Armas comunica que se recuperaron las Malvinas y nuestro regimiento, por la proximidad de la isla, por la proximidad allá en el sur, debíamos ir a reforzar a las primeras tropas que llegaron. Entonces fue ahí, el 6 de abril, en el primer vuelo que sale del regimiento, por lo menos nosotros, los integrantes de la patrulla, con plana mayor y una sección de exploradores, fuimos a Malvinas. ¿Qué es lo que sentíamos en el momento de enterarnos? Pensábamos que íbamos a ser, como todos decían, seguro que se va a solucionar en forma pacífica, seguro que no va a llegar una guerra, y cuando uno pisa el suelo malvinero, ahí se produce el primer impacto emocional, por lo menos de mi parte, pisar ese suelo que tanto nos hablan en la primaria, en la secundaria, el frío que castiga, la llovizna constante, te das cuenta que estás en un lugar donde no es lo habitual para nosotros. Pero ese orgullo era, no sé, por dentro un calor que no era habitual también. Era el orgullo de pisar ese suelo y recuperar lo que fue usurpado, ya eran 150 años de usurpación. Realmente, Carlos, ahí está. Realmente es muy interesante lo que nos está contando, lo que nos está presentando de este libro. Y hablando también de la situación cuando tuvo que ir y demás. Ahora viéndolo a la distancia y con el paso de tantos años, ¿hay algo que por ahí piensa o reclamaría o indicaría a aquellas personas que en ese momento los enviaron para Malvinas? En realidad no hay mucho que pensar. Yo, como dije, ningún foro internacional condenó a Argentina como nación agresora. Entonces, y los ingleses venían. Desde el 28 de marzo ellos salieron hacia Malvinas, ya estaban preparados. Ellos nunca quisieron negociar, venían a una guerra, les hacía falta una guerra porque venían. Estados Unidos tras una derrota con Vietnam. Eso emocionalmente, recuerden que ellos viven en guerra. Donde haya guerra, ellos van. Y más en este sentido con Malvinas, que es un punto estratégico muy importante para el mundo. Hay mucha riqueza y para hacer pie en la Antártida, donde hay un 80% de agua dulce del planeta. Entonces, más allá de todas las riquezas, hay agua dulce en este sector. Y es un paso obligado entre el Océano Atlántico y Océano Pacífico. Entonces, por algo tienen bases militares poderosísimas. No es una base militar únicamente para cuidar que Argentina no vuelva a intentar recuperarla. Es un proyecto y que para la paz de la región incomoda, no solo Argentina. Entonces, reclamar en ese sentido, no. Tal vez sí reclamar que se podría haber evitado la guerra, que también leyendo era prácticamente inevitable, porque si se pisaba suelo malvinense y ante la amenaza de los británicos se retiraba, era como decir, sí, damos fe que esto es de ustedes y nos vamos, pedimos perdón. Que se podría haber evitado la guerra, no lo sé cómo, vuelvo a repetir, era soldado. Y hoy en día todavía no encuentro explicación de cómo se podría haber retirado. Sí, Argentina no quería la guerra, por algo fue tan improvisado todo. Hubo desinformación de todo tipo, no los medios de comunicación, sino desinformación entre las fuerzas. No hubo un eje conductor, una plana mayor conductora hacia todas las fuerzas por igual. Eso significó un porcentaje muy alto de la derrota. Y la otra,
confiar plenamente en Estados Unidos, que supuestamente se iba a permanecer neutral. Fueron errores estratégicos muy graves que no se deberían haber evitado. Por ejemplo, un ejemplo de ello, cuando el presidente de Perú de aquella época propuso una negociación, Gran Bretaña respondió con el ataque aéreo el 1 de mayo a las islas, el primer ataque aéreo. Y luego, el 2 de mayo, hundió al Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión que ellos mismos marcaron. Entonces era claro que ellos querían la guerra. Y bueno, y ahí Argentina, y como digo, el 99% del ciudadano argentino, o el 90%, voy a respetar a los que tenían claro que no había que ir a la guerra, todos prácticamente aplaudían la acción de recuperar Malvinas. Y les recuerdo algo, como un cántico que hoy lo vemos a diario en cada partido de fútbol. Bueno, este año no, este año no fue habitual porque las hinchadas no podían ir a las canchas, pero la gente gritaba, los vamos a reventar, como el cántico de fútbol, los vamos a reventar. ¿Y quiénes iban a reventar? A los ingleses, a la OTAN, porque se combatió con la OTAN. Y nosotros, los que después cuando regresamos, ya regresamos con el título o la mochila de pobres chicos. Entonces, yo quiero ubicarlo en aquel contexto. Hoy después, y sí, se perdió la guerra, ¿quién levanta a un derrotado? Si no, siempre se trata de saludar, abrazar al triunfador, ¿no? Entonces, fue un contexto muy raro. Total. Carlos, ¿usted ha vuelto a las islas? No, no he vuelto, y no porque no lo desee, porque no quiera. Hay muchos veteranos, y los respeto, que no quieren volver a Malvinas porque para no tener el sello, como si entrase a un país, a otro país, ¿no es cierto? Es nuestro y queremos entrar sin sello. Pero tengo prioridades. Con Claudia, mi esposa, tenemos 3 hijos y siempre hubo prioridades en lo económico, porque no es barato viajar. Entonces, preferimos primero atender todas las prioridades y después, si Dios nos da vida y en lo económico se puede hacer, volveré a Malvinas. Carlos, para finalizar esta hermosa charla y grandes historias y todo lo que significa y lo que nos está adelantando y comentando, ¿cómo podemos acceder a este libro? ¿Cómo podemos adquirirlo? Cuéntenos más detalles. Bueno, lamentable, la línea de contacto que tengo es por Facebook, que incluso salgo presentando el libro. Bien. Que lo muestro rápido de nuevo, sin tapar mi caripela. Y ahí por mensajes vemos cómo lo podemos hacer llegar. Hoy el único medio que hoy fui a preguntar al correo, el único medio es por certificado, porque al no llegar a cierto pesaje puede ser por certificado y no por encomienda. Entonces es cuestión de contactarnos para ver cómo se lo puedo enviar y decirle el costo, por supuesto. Bien. Y después, cuando se pueda, Dios mediante el año que viene, haremos una presentación y ahí lo vamos a tener, por supuesto, y se puede adquirir. Por ahora no hay otro medio, o sea, no estoy adherido ni a Mercado Libre ni a ningún sistema. Es más, yo nunca me imaginé, tuvo muy buena repercusión. Dije, listo, misión cumplida, acá está, lo tengo el libro. Hice hacer 200 ejemplares. Sí. Y pensaba, incluso le comentaba a mi señora, digo, creo que voy a tener que leer 150 libros, porque el resto de los 30, 40, 50 libros uno siempre tiene que regalar a los integrantes de patrulla. Siempre hay amigos que estuvieron conmigo y que hay que regalarlos. Entonces, pero no, sorprendentemente está teniendo repercusión y tengo acá en la misma localidad, yo se los llevo directamente, localidades vecinas, siempre hay comisionistas que pasan, lo podemos arreglar de esa forma. Perfecto. Pero Dios mediante, y me encantaría ir a Villa Rosario, no solo ir a comer asado a la casa del veterano Funes, Daniel Funes, sí. No solo ir a comer asado, sino encontrarme con todos y bueno, como hicimos siempre, abrazarnos, que este año no hemos podido, recordar a nuestros muertos, que son el principal objetivo. Cada 2 de abril lo hacemos y después, como hacemos siempre,
abrazarlo para esto, para recordar, para festejar que estamos vivos, porque también es un festejo a diario. Yo he visto hoy, lo hemos vivenciado y siempre habrán escuchado ustedes, pero los veteranos de Malvinas estuvimos en la trinchera tanto tiempo y sin embargo soportamos. Hoy estar encerrado, bueno, por supuesto que no me meto en el tema económico, porque hay gente que sí o sí tiene que salir a trabajar, si no, no tiene un sustento, pero tenga paciencia, tengamos paciencia. Todo se termina, se sale adelante y el año que viene toda esta proyección que teníamos en este año, seguro que vamos a estar encontrándonos y Dios quiera que ustedes me reciban ahí para charlar y bueno, tratar de que sea una charla más directa, ¿no? Totalmente, Carlos. Bueno, agradezco mucho esto. Muchísimas gracias y también me quedó muy marcada lo que dijo al comienzo, la diferencia entre veteranos y excombatientes. Me encantó también esas definiciones. Bueno. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Para mí muchas gracias, confíen en Dios, amen la patria, amen, confíen en el compañerismo y sobre todo en la familia, que siempre es un pilar fundamental para superar, en nuestro caso, la posguerra y para superar todas las adversidades que se nos presenten. Así que a ustedes, a Gisela, un fuerte abrazo desde Laguna Larga y Dios mediante nos estaremos encontrando personalmente si esto así parece. Ojalá. Gracias Muchísimas nuevamente. gracias. Gracias, Carlos. Un Saludos para saludo muy usted y grande. para toda la familia. Muchísimas A gracias. ustedes, gracias. Otra de las tantas historias que hay, realmente interesante la propuesta del libro, como lo han hecho muchos veteranos, y tienen tanto para contar también hasta el día de hoy, así que realmente es muy interesante esta propuesta también de Carlos Alberto González. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.